Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y estamos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs, un podcast muy especial, final de temporada. Aquí me encuentro con el Chief Executive Officer de Dynamic Devs, Jesús Rodríguez, y vamos a abordar un tema interesante, que más que ponerle título es acerca de cómo los sistemas que empiezan a construirse y empiezan a brindar valor a las organizaciones o a distintos nichos de negocio, poco a poco empieza la complejidad y agregar nuevos features, y esos se empiezan a tener complejidades en el desarrollo y a tardar más, pero sin embargo, la tecnología es algo que avanza todos los días. Avanza tanto que empiezan a acuñarse definiciones como modernización, ¿no? Empezamos a hablar de que, ok, ¿qué tengo que cambiar en estos sistemas para adaptarme a los próximos tiempos y empezar a desarrollar más rápido? Así que bueno, Jesús, aquí estamos, un tema en el cual hemos vivido bastante. ¿Cómo estás? Hola John, bien, ¿y tú cómo estás? Sí, definitivamente cuando hablábamos de este capítulo, decimos que probablemente pudiera haber sido el capítulo para la edición de Halloween, ¿no? Con tantas historias de terror, ¿no? Efectivamente, el tema de la modernización es un desafío que está latente en todas las organizaciones, especialmente con esta ola que empezó a ocurrir con mucha fuerza en el 2019 de la transformación digital. Muchas empresas empezaron a hablar de entregar nuevas experiencias, nuevos canales digitales, pero en realidad una de las mayores aprendizajes que hemos tenido en estos años es que los mayores desafíos para estas organizaciones que ya tienen algo de tiempo invirtiendo en software probablemente, tiene que ver con el software que está en el back office, como el software que cariñosamente llaman más legado, que de alguna manera no es soportar estas grandes cargas o no estaba preparado para este mundo, aunque suene como paradójico, ¿no? Más digital, el software que no está preparado para el mundo digital. Y claro, ahí es un desafío importante porque es un software que realmente es muy transaccional, que soporta como procesos core del negocio, pero que se construyó hace muchísimos años en tecnología que en ese momento probablemente era la mejor de su clase, pero hoy día con los nuevos paradigmas como no solamente del desarrollo, sino con los nuevos paradigmas como de construcción de productos digitales, con los nuevos paradigmas de la industria de las tecnologías, tienden a quedarse cortos. Entonces, a mí siempre me encanta explicarlo como la mayoría de las veces la mala experiencia del usuario no está en que el botón del e-commerce no es lo suficientemente verde o lo suficientemente bonito, o esa experiencia no es así como smooth, así como tan suave. La mayoría de los dolores siempre tienden a estar en que el sistema de inventario mandó un dato mal del inventario, la promesa de despacho no llegó a tiempo, o efectivamente, no sé, yo lo llegué a vivir en algún cyber, estaba comprando un equipo tecnológico y a mitad de eso el sistema de facturación se cayó y él no me devolvió el número de boleta, pero en el fondo fue que la boleta tampoco se generó y por ende me hicieron el cobro, pero fue como que nunca había hecho esa compra administrativamente en la parte de atrás. Y recuerdo fue un dolor, tuve que ir a las oficinas de la empresa, un montón de cosas. Entonces, creo que el desafío de la modernización, especialmente hoy, que tenemos que perseguir ser más eficientes que nunca, porque la digitalización no para, pero los recursos ahora son más limitados, gana especial relevancia. ¿Cómo crees tú que no desvirtuamos la palabra modernización y no apliquemos que estamos realmente cambiando el stack tecnológico por uno más nuevo y que realmente como parezca al final como una moda desechable también en la industria del software, que se ha visto muy viciada también en eso, ¿no? Entonces de repente vemos sistemas construidos que son bien robustos y eficientes, pero de repente alguien dice, bueno, vamos a ir a programar esto en Go o en Rust. Fuiste al hueso una vez. Sí, yo creo que esto pasa siempre como con todas las tendencias tecnológicas, ¿no? Como tie- a veces podemos o nos arriesgamos a caer en la trampa de pensar como en la tecnología como un fin más que un medio. Entonces, hacemos tecnología porque nos gusta, porque es divertido y porque queremos experimentar con cosas nuevas, que son razones súper válidas.
pero no necesariamente, o no pueden ser los drivers como para iniciativas tan importantes, porque además hay que pensar que estas iniciativas son bien complejas. Entonces, visto de esa perspectiva, creo que las preguntas que hay que hacerse es como, ¿esta solución que quiero modernizar de alguna forma me está impidiendo como crecer o escalar? Y si la respuesta es que sí, entonces probablemente tienes un buen candidato para la modernización. Pero si tienes un software ahí, voy a decir otra vez como que cariñosamente llamamos legado. No a todos lo llamamos cariñosamente, pero me refería a los que sí llamamos cariñosamente. Eh, pero que da lo mismo, lo construiste hace 20 años, pero sigue funcionando bien. Lo armaste con una buena arquitectura. Hoy día soporta como la base de transacciones que tiene. No hay razón para cambiarlo. No hay razón para cambiarlo solamente porque, bueno, está en PHP y ahora te da un poco de vergüenza decir que lo hiciste en PHP. La verdad es que, la verdad es que si funciona y funciona bien, yo te recomiendo como que no inviertas un montón de energía, porque es un montón de energía y plata que hay que invertir para hacer estas modernizaciones, y que trates más bien como de invertir eso en construir nuevas experiencias encima de eso. No tienes que seguirlo tocando si no quieres, pero embarcarse en estos desafíos de modernizar tienen que responder a, a driver bien específico. El famoso caso de negocio que en la mayoría de los proyectos de modernización donde la decisión es como de mirada más tecnológica, muchas veces no se paga, como hacer una inversión y dices, ok, es que aquí, típico, no sé, vamos a reducir como vamos a aumentar, como, este me encanta, el de Go. Sorry, mis amigos que yo sé que son fanáticos de Go, pero la típica excusa de vamos a migrar todos los servicios que estaban en Java o en .NET a Go, porque Go soporta una super concurrencia de cientos de miles de usuarios. Y tú le dices, ya, ¿y dónde están tus cientos de miles de usuarios? Y no hay. ¿O dónde está Y tu no va a haber. concurrencia? Y no hay tampoco, claro, porque de repente el proceso es un proceso batch que corre en la noche y que no necesita concurrencia. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, hay que tener mucho ojo con eso porque es un arma muy potente, pero a la vez muy peligrosa. Hablaste del caso de negocio y muchos de los, pareciera que los drivers de una modernización hay un caso de negocio atrás y es válido que las organizaciones lo vean así. Sin embargo, no solo hablamos de modernización solamente para mejorar el customer journey o agregar valor. También la tecnología avanza per se, los sistemas operativos hacen upgrades e incluyen los estados aplican normativas, los cuales te obligan de facto a modernizar tus sistemas, porque no le están haciendo soporte, porque tienen ya las plataformas donde están estos aplicativos suelen ya ser inseguras. Explícanos un poco el viaje de ese tipo de modernizaciones que son prácticamente que obligadas. Yo, en mi experiencia, me encantaría decir algo distinto, pero en mi experiencia, no sé, yo creo que me encantaría escuchar también tu perspectiva aquí, pero en mi experiencia, la mayoría de las modernizaciones son obligadas, son forzadas. Porque al final las organizaciones, yo creo que esto lo he dicho en todos los episodios del podcast y lo voy a seguir repitiendo como tengo una convicción tremenda con esto, las organizaciones invierten en tecnología básicamente por cuatro razones. Para ganar más plata, incrementar las ventas básicamente, o lo que sea que sea como su propósito de negocio, reducir costos, ser más eficientes, mitigar algún riesgo, y este es el importante aquí, y, y mejorar la experiencia del cliente, que eventualmente indirectamente se transforma en más engagement, más ingresos. Aquí no hay mucho más romanticismo. Pero en general, en el tercero es donde cae la mayoría de las modernizaciones. Eh, una, una organización, como la teoría, las buenas prácticas dicen que tiene que tener una buena disciplina como de actualización de sus sistemas, para no utilizar el mismo término de modernizar. Eh, Mantener actualizadas las versiones de su software, las versiones de sus parches, sistemas operativos, motores de base de datos, etcétera. Pero la verdad es que una mezcla entre el día a día, la operación que te va comiendo, la complejidad de mantener el software actualizado, entendamos que hay soluciones más difíciles de actualizar que otras. Las bases de datos no se actualizan, por favor, dejen de hacer eso, como las bases de datos no son retrocompatibles entre grandes versiones. O sea, cada vez que te quieres cambiar una versión de base de datos, tienes que ir un proceso de migración. Y no siempre se justifica. Entonces, lo que tiende a pasar es que naturalmente
el software se va degradando porque el software es como una especie de ecosistema vivo. Y claro, muchas organizaciones no ven el caso porque efectivamente es un proyecto complejo que no necesariamente el beneficio es tan visible, el retorno es tan visible, hasta que tienen el riesgo respirándoles en el cuello. Y ahí, no sé, tenemos historias, ¿verdad? Como una de las cosas que me sorprendió como cuando llegué a vivir a Chile aquí hace ya casi 7 años, es la cantidad de software hecho en Flash que había, como Flash, eran películas de Flash. Organizaciones muy grandes que tenían soluciones importantes en el core de negocio, no era ninguna por respeto, pero que era una película de Flash en el año 2018, en el año 2019. Y de repente aparece como esta noticia, esta como definición de que los navegadores van a dejar de soportar Flash en el año 2020. Y ahí todo el mundo empezó a correr como monos. Empezamos todos a correr, me incluyo porque en ese momento también viví algún desafío de eso, en ese momento desde la consultoría, para corregir soluciones que tenían 10 años construyéndose y ahora tenían solo un año para actualizarla. Y eso hace, ese como rush le agrega esta cuota de complejidad a la solución porque además las tienes que hacer corriendo, porque en general tienes un deadline encima, alguna fecha que está cambiando. Entonces, en general, muchas de estas modernizaciones tien- aparecen como de forma indirecta, como otro tipo de caso es como te quieres llevar tu arquitectura a la nube. Esta es quizás la más común, tienes todo un journey to cloud porque te toca renovar el año que viene la infraestructura y dijiste, no, ¿sabes qué? Prefiero invertir en la nube porque hoy parece más razonable. Sí, efectivamente es más razonable. Y te das cuenta que tienes ahí el motor de base de datos que está en Oracle 7, eh, que no lo soporta ninguna nube, porque Oracle tiene 5 años que lo deprecó, o 7 años que lo deprecó. Entonces es imposible. Entonces ahí aparece como, oh, hagamos un proyecto de monetización. Y la herramienta que venimos manteniendo hace 15 años, porque es el core de tarjetas del banco, ahora lo quiero hacer en 6 meses, con todo el mundo corriendo. Y efectivamente, eso hace que sean proyectos caóticos y nada, no, sin satanizarlos, son lo que son. Esa es la naturaleza de ese tipo de proyectos. Entonces, este como journey como teórico ok, las soluciones tienen su ciclo de vida y hay que renovarla, en general es una disciplina que en el mundo del desarrollo de software, en el mundo de los sistemas, no la tenemos tan como internalizada, como si quizás los mundos un poco más duros, como la infraestructura, networking, como, no sé, yo no me imagino un área de networking como que cero posibilidad de no renovar los switches cuando le toca. Entonces yo creo que ahí, estos últimos años había un montón de aprendizaje y yo esperaría que de ese aprendizaje nazca una especie de nueva cultura, que todavía no la estoy viendo, estoy yo teniendo fe. No sé, John, ¿cómo la has visto tú ahí? Bien, la verdad que o sea, hablar ya de modernización, creo que ahora en esta etapa donde hemos visto tantos proyectos, yo cuido bastante de aplicar la palabra, ¿no? Como modernización. Y tenemos un vivo ejemplo, por lo menos en el sector de la banca, que rara vez escuchas leer todo el core de un banco en AS400 escrito en COBOL diciendo el legado, lo llaman el core. Entonces, y no, ni siquiera pasa por la cabeza de nadie migrar ese core de lo que está escrito en COBOL, que COBOL es lo que sustenta los bancos a nivel mundial, pasándolo, ¿no? Y a eso iba mi otra pregunta, Jesús, para que debatamos un poco, es ¿por qué, por qué hay cores en lenguajes que de hace 50 años y que hoy se le sigue dando mantenimiento a eso y no se habla de modernizar especialmente justo ahí y de Mm, rehacer el core? mm. Wow, dijiste varias cosas interesantes. De hecho, me apareció una pregunta que después la quiero lanzar, que va a estar buena para el debate, pero a ver, hay que entender un poco las industrias primero, ¿no? Como las industrias y su cadencia, su cultura. El- a veces tendemos a caer en el error de pensar que las grandes organizaciones o las organizaciones que son como que tienen esta complejidad
son lentas, por decir, entre comillas, son lentas porque, no sé, porque les gusta, porque son tontas. Y la verdad es que no es lo mismo, eh, monetizar una solución que tiene una, de repente, no sé, te va a pensar en el otro extremo, ¿verdad? Que es como más producto digital startup, una solución que de repente la construiste hace 2 años, es una startup, la solución vive de alguna forma como standalone, es autocontenida y tiene las transacciones de 100.000 usuarios de los últimos 2 años, a pensar en monetizar la solución que soporta las transacciones de un banco que tiene 3 millones de usuarios, que tiene ahí 20 años de transacciones y que además tiene que garantizar que la integridad referencial de los datos es súper estricta, porque estamos hablando de la plata de las personas, y encima de eso tiene un montón de organizaciones que están cumpliendo su propósito, que es mantener como esto como normado y regulado, que lo están observando y auditando y trazando. Entonces, cuando, que un poco como haciendo un paréntesis, cuando hablamos como de agilidad en entornos que son altamente regulados, la realidad es completamente distinta, porque tiene que haber un concepto que es como la explicabilidad o la trazabilidad de los cambios, porque tienes que ser capaz de explicar cómo los sistemas que de alguna manera mueven como valores, por ejemplo, financieros, llegan al número que llegan. Si tienen algún cálculo, entonces eso tiene que ser súper transparente y súper trazable. Y eso implica poner en juego como un montón de mecanismos que de repente en un modelo como de hacer el sitio público de mi startup, no necesito. Yo ahí hago commit, ¡pah! Lo mando a producción y corre el pipeline y maravilloso. Y me preocupo porque todas las pruebas hayan corrido y que no tenga alguna vulnerabilidad por ahí y felices. Entonces, son velocidades distintas y por consecuencia, en general, si uno mira, por ejemplo, más la banca, que es como un poco más al extremo, eh, y esto, no sé, yo recuerdo que me lo enseñaron en la universidad, te decían, generalmente el sistema financiero construye sus soluciones pensando en una proyección de a 20, 30 años y de verdad hacer inversiones como con ese horizonte en la mente. Entonces, eh, y el modelo de negocio está construido de esa forma y de alguna manera como todo el driver de inversión está hecho de esa forma y era perfecto. Quizás cuando llegó como esta ola de la digitalización, empezó a incomodar a todos, empezó un poco a estremecer las estructuras, pero tenía todo el sentido. O sea, ahora nos puede sonar raro con todos los paradigmas nuevos. Pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en la clase, mi profesora de base de datos, eh, me enseñaba cómo a planificar como como los recursos, el provisioning, valga la redundancia, de recursos del motor de base de datos con una proyección a 5 años. Y era como, tenías que planificar cuántos IOPs, que no sé qué, todo ibas a tener para las transacciones que iba a tener en 5 años. Yo hoy no soy capaz de pensar ni cuánto ningún sistema va a tener en 5 años. Yo planifico los próximos 6 meses para ver si consigo un descuento con el proveedor de nube. Entonces, con ese rational se hicieron muchas inversiones en esa tecnología que en ese momento eran top notch. Era como hablar de COBOL hace 30 años, era como hablar de Go ahora. Eh, entonces es súper razonable que hayan esos niveles de inversión. ¿Dónde está quizá el desafío? Que igual las áreas de tecnología han pasado a tener un rol más relevante, no solo las áreas de tecnología, la tecnología per se ha pasado a tener un rol más relevante como en las organizaciones que su core no es necesariamente tecnológico y ha incrementado los niveles de inversión. Con toda esta necesidad de construir nuevas experiencias digitales, han aparecido nuevas necesidades, entonces la monetización hoy está más latente que nunca. Yo creo que yo me atrevo a hacer como una apuesta, que si de no haber vivido la pandemia una pandemia como la que vivimos, probablemente todavía estaríamos ahí pensando en renovar el core por el siguiente core, en el fierro, en COBOL, en el AS400, y estaba perfecto si al final el producto hacía lo que tenía que hacer. Bien. Eso me lleva a la próxima pregunta, Jesús. ¿Realmente la deuda técnica tiene que preocupar a las organizaciones que tienen foco en sus productos digitales? Es decir, tengo que modernizar porque estoy viendo alta deuda técnica y tengo que modernizar porque mis equipos están avanzando más lentos o tengo que buscar otro tipo de estrategia. A ver, te voy a volver la pregunta. Cuando hablamos, porque venimos como todo el rato hablando de los legados,
y tú ahora decías el core. ¿Por qué la banca no, por ejemplo, por qué la banca no hablan del legado, sino hablan del core? Entonces, en tu perspectiva, John, ¿qué es lo que define un legado? ¿Qué es lo que hace un legado legado? Mira, el legado yo creo que lo definen como, o sea, yo creo que la industria ha convertido este término incluso algo peyorativo, ¿no? Lo que puede ser ese sistema, ¿no? Es como aquel sistema que fue construido hace mucho tiempo, que sigue funcionando, que muy poca gente sabe cómo funciona, y que sí hay que mantenerlo vivo. Incluso lo empiezan a llamar legado cuando coexiste con una versión de una nueva versión y coexisten los dos porque no fueron capaces, pudieron ser capaces de apagar uno y tener encendido, sino empieza un proyecto de modernización, quedaron los dos encendidos y ahí diferencian el moderno o el legado. O simplemente también el proyecto de modernización consistió en construir un wrapper sobre el legado. El legado. Entonces, ¿eres capaz de imaginarte un software legado hecho en Go o construido hace menos de 12 meses? No, no, Mira, ya. no soy capaz de verlo, especialmente porque citas el lenguaje estrictamente. Pero no creo que un software legado es uno que se deje usar. Creo que no lo convierte en eso. Ya eso es un software ya apagado. Pero definitivamente, ¿qué es lo que tú consideras que deberíamos llamar legado? Sí, mira, yo comparto tu perspectiva. Creo que en la industria hemos convertido el término en un término peyorativo cuando hablamos de legado, cuando en realidad, como un poco semánticamente, es un término, incluso uno generalmente está orgulloso de su legado. Es algo que no necesariamente es malo. Y claro, pero como industria, cuando hablamos del legado, generalmente hablamos de modernización, entonces asociamos el legado con obsolescencia. Ahora, la obsolescencia tiene sus problemas intrínsecos, ¿no? Como lo que decíamos un rato, como la poca flexibilidad, el poco escalamiento de recursos, tecnología que efectivamente pone en riesgo como la integridad de la organización por, en general, la tecnología que está obsoleta es tecnología que la definición formal es que tecnología que ya no recibe actualizaciones. Entonces, cuando un software se declara obsoleto, significa que la empresa que lo desarrolla va a dejar de darle soporte formal. Por consecuencia, no vas a tener más parches de seguridad, por ejemplo. Ahora, eso te podría dejar más o menos tranquilo hasta que un día aparece una vulnerabilidad que lo explota y que te deja como un escalamiento de privilegio ahí para que te inyecten un ransomware. Ahí nos ponemos nerviosos. Entonces, cuando hablamos de legado, eh, yo prefiero pensar en eso, pues en software que se construyó en tecnología que ya está un poco obsoleta, que de alguna forma es tecnología que ya es difícil de mantener. Pero en el contexto de los proyectos de armonización, en general el dolor tiene que ver con la poca adaptabilidad que tiene el software, perdón. Por la poca adaptabilidad que tiene el software. Y si uno se para sobre esa premisa, el concepto se vuelve como interesante, porque entonces yo te digo, o te pregunto, ¿cuántas veces, y la pregunta es medio retórica porque sé que sí tiene pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado, cuántas veces te has encontrado, John? Quizás no nombres ninguno, pero con proyectos que se hicieron hace 2 años, que era como el megaproyecto, la mega arquitectura de microservicios con 400 Kafka, que después de que está lista, la lanzaron a producción y tú dices, ya esto no lo mantiene ni Dios, o sea, es imposible. Sí, Entonces, como, es un legado nuevo, como, claro, porque por toda la administración que conlleva, ¿no? Es muy importante y no solo. Aquí me voy a ir un poco en lo que significan los referentes de las tecnologías, especialmente con ese boom de los microservicios. Muchos de estos referentes tecnológicos tienen que sacar un hit cada 2 años. Entonces, la tendencia de los microservicios, muchas de las cosas que no dijeron, o que a veces malinterpretamos porque nos quedamos en la charla y no profundizamos solo en el libro, y entonces quedamos con la charla de la arquitectura hexagonal, de los microservicios, es
cómo esa solución, cómo alivia unos problemas, pero te empiezan a causar otros y que tienes que entender cómo vas a mitigarlos en un futuro, ¿no? Y ahora entonces, ahora empezamos de nuevo, quizás ya 2023-2024, a decir que, oye, estas soluciones que son full stack frameworks no son tan descabelladas, ¿no? Y vemos ahora que cada vez las soluciones tienen unas plantillas un poco más, mucho más condensadas, donde no está orientado todo a microservicios, donde quizás es bueno tener la accesibilidad a la lógica de negocio que tú también tienes dentro del código y no irte y clonar 5 repositorios para ver realmente cómo se genera una factura. Entonces, hay, una, hay cosas que es bueno hacer criterios sobre la criticidad que tienen ciertos sistemas y en el contexto de la organización. Efectivamente, los microservicios vienen eh, es una forma de hacer las cosas donde realmente le das resiliencia a lo que son tus sistemas, pero para ello tienes que tener un ecosistema de dependencias que realmente sabes que independientemente de ellos eh, puede el negocio realmente subsistir, pero si tu negocio es un e-commerce que funciona sí o no, solo por las transacciones. No sé si tenga sentido que ese WordPress separe el método de pago con lo que puede hacer el catálogo, por lo menos en primera instancia. Está bien. Quizás te conviene mostrar el catálogo cuando no puedes procesar un pago, pero la verdad que es un ejemplo que incluso nos los vendieron como una gran solución y es, no, tienes un catálogo que va a funcionar y si el método de pago en ese momento no está, pues no convertiste y no convertiste. Que bueno, la gente dijo, cuando habiliten el método de pago, yo voy a ser capaz de que el catálogo voy a poder visualizar. Y no, todos sabemos a nivel de experiencia de usuario que ahí ya se perdió una venta. Entonces, yo recuerdo una entrevista con alguien en este podcast donde decían, hay legados que tienen tanto años de dedicación con sistemas que son antiguos, pero tienen tanto nivel de dedicación y tuning que le meten, tantas configuraciones extra para que puedan dar a cara a las en performance con respecto a lo que se usa el sistema, que no hay modernización que aplique, porque no vas a poder replicar el performance de algo que lleva 10 años dándole mantenimiento para que responda cada vez más rápido. Entonces tenemos que ser conscientes que sí, puede ser un Oracle que lleva bien monolítico, pero un Oracle bien configurado y con un par de expertos realmente puede hacer milagros. Entonces, no hay que obviar eso y tampoco hay que ser como muy crítico sobre la experiencia y la dedicación que hay sobre esos sistemas, ¿no? Que quizás no están en la tecnología más bonita, no te brindan en los mejores entornos para desarrollo, no, con respecto a las auditorías también son un poco complejos, ¿no? O sea, desarrollar en SQL no es agarrar y abrir Visual Studio Code, por ejemplo. O las estamos hablando, ¿no? Sistemas incluso más nuevos, pero con vicios de los viejos, ¿no? O sea, hacer un deploy en Salesforce de lo cambio es algo que hay que pensárselo, ¿no? Pero son sistemas que igual tienen sus ventajas, ¿no? Y con respecto a las performances si se hacen el tuning. Qué importante eso, porque eh, yo creo que tenemos más proyectos de modernización del cuerpo de los que me gustaría admitir. Ya estamos en esa edad en la que podemos hacer esa afirmación. Y yo podría decir, no todos han sido exitosos, y si pudiera como definir quizá uno de los predictores de como que casi me atrevo a decir que es como receta para el desastre, es justo subestimar la complejidad asociada como a estas iniciativas de modernización, pónganle el nombre que quiera. Entonces, como que muchas veces lo vemos al revés, como los que quizás estamos en el mundo más digital, más nativo digital, más nativo de la nube. Siempre, personalmente, siempre ando diciendo, cuando veo como que alguien quiere agarrar su software eh, más legado, más tradicional, no sé, que tiene toda su lógica en el store procedure, en la base de datos, una aplicación de cliente-servidor, y lo quiere agarrar y lo quiere tirar en la nube, pues sí, por arriba del muro.
y ve que no anda bien y me dice, oye, ¿sabes qué? Me está pasando que tengo esta aplicación que la hice en Visual Basic con Oracle y ahora lo tiro a la nube, pero tiene solamente el cliente y el servidor y no funciona igual. Y antes donde tenía el cliente, en el mismo notebook ahí, el mismo desktop ahí debajo del escritorio. Claro que no te va a funcionar igual. Cero posibilidad de que funcione igual. Como estamos hablando de paradigmas radicalmente distintos entre contra una solución que ahora básicamente todas sus comunicaciones van sobre el paradigma del Internet a una solución que se conectaba ahí como directamente por el bus de la memoria. Estamos hablando de conceptos completamente distintos. Entonces, siempre que hablamos de desarrollar la nube, le decimos a las personas, esto de la nube no solamente va a tirar cosas a una infraestructura que no es tuya, va a cambiar el paradigma con el que desarrollamos. Pero muchas veces cometemos el error de no hacer el ejercicio como inverso, que es cuando vamos a mirar proyectos de modernización, que nos encantan a los desarrolladores, de no pensar que esa solución se construyó con un paradigma distinto y que de alguna manera modernizarla requiere no solamente como decir, voy a tirar todo esto del procedure en una serie de microservicios y voy a ser feliz. Porque la verdad no, la verdad es que es tecnología que está pensada para funcionar de otra forma. Por ejemplo, estas soluciones que hoy día las critican mucho, que son estas soluciones que tienen como toda la lógica en las bases de datos, a mí tampoco me encantan hoy, pero porque el paradigma de hoy es distinto, porque hoy día tenemos otras condiciones, pero en su época tenían todo el sentido, como las bases de datos eran los recursos más fáciles de escalar en su momento, tenías los datos ahí cerca y tenía mucho sentido que todos los cálculos ocurrieran cerca de donde estaban los datos. Entonces, cuando me encuentro con una solución que está llena de store procedure, que toda la lógica está ahí, sí es un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza porque repensar esa lógica en una arquitectura más nativa digital es un desafío, pero no me parece que haya sido una mala decisión, fue una decisión que era razonable con el paradigma de ese momento. Y muchas veces tendemos a subestimar eso, tendemos a subestimar que hay años probablemente ahí de optimización, de fine tuning, de equipos enteros de ingeniería que han estado trabajando para hacer que esa solución sea óptima. Y tú vienes y dices, ok, tiro aquí 3 piezas en Go, dos Kafka y somos todos felices. Y después empiezan los problemas porque terminas construyendo, ahora sí como en la versión peyorativa, un nuevo legado que anda peor que el anterior. ¿Y cómo explicas eso? Sí. Hablaste de construir todo en la base de datos y creo que una vez Oracle se emocionó mucho. Creo que hay unos add-ons ahí que te permiten incluso levantar interfaces gráficas del motor de base de datos. Como, como- oh, Dios. Ahí lo perdimos todo. Pero sí, muchos sistemas incluso tienen su algoritmo está, a pesar de, ¿no? de PLSQL, es el lenguaje bien declarativos, algoritmia dentro de todo y todas las reglas de una organización dentro del motor de base de datos. Y eso sigue así, sigue así por lo menos en grandes organizaciones, lo cual lo hace que las buenas prácticas de desarrollo sean difíciles de implementar sobre eso, ¿no? Eh, quizás las nuevas tendencias de desarrollo que necesitas como interactuar con tu código muy cercano, en tu dispositivo, con muchas extensiones, incluso con la llegada de inteligencia artificial como para todo lo que esto es los copilots, desarrollar en este ambiente, pues te estás perdiendo un montón de herramientas que te harían mucho más eficiente en tu labor. Hay 3 términos que siempre comentamos, Jesus, es rebuild, replatform y rethink. Para ti, ¿esos 3 términos pueden llevarse a una modernización de forma independiente o siempre uno necesita de otro? O siempre tratan de meter como, ya que vamos a migrar, aprovechemos de... Eh, Peligroso eso. La verdad son 3 términos que, a pesar de que no son mutuamente excluyentes, eh, porque digo no son mutuamente excluyentes porque incluso puede ser parte de una estrategia progresiva, representan la forma como
valga la redundancia, como estrategias para abordar esta modernización. Para los que nos escuchan, que de repente no hayan escuchado los términos antes, esos tres conceptos que fueron parte de un subconjunto un poco más grande, Reveal, Replat y Rethink. Hay uno más que es Rehost, que es, básicamente Rehost significa, es qué tanto, esto está asociado a qué tanto intervengo la solución cuando la voy a, no a modernizar, sino a migrar, porque cuando agrego el rehost también estamos hablando como de migraciones. De hecho, creo que este término probablemente lo acuñó Amazon, si no, que es como las 6 R's de Amazon, creo que se llama así cuando nació. Pero estos tres específicos están asociados a la modernización. El primero, que es Replat, habla de tratar de tomar la misma solución y llevarla a una plataforma nueva. Cuando digo una plataforma nueva, agarrarla y tirarla a la nube. Probablemente está asociado más como a modernizar las versiones de los SDK, de los frameworks sobre los que está construido, el motor de base de datos. Entonces, de alguna manera, la plataforma de base pasa a ser otra. Uno bastante común tiene que ver con la containerización de soluciones. Como voy a tratar de agarrar esta solución y tirarla en un contenedor y ver cómo anda. Voy a usar como el número de Barney Stinson, en el 83% de los casos, inventé ese número porque la verdad no sé cuantitativamente cuánto es, pero en mi experiencia, en la mayoría de los casos, no funciona, fracasa. Tienen que darse unas condiciones bien, bien, bien específicas para tú poder tomar una solución que ya tienes construida, meterla dentro de un contenedor y que ande bien. Entonces, un poco para setear como realidad. Después aparece el siguiente concepto, como en la siguiente nivel de complejidad, que es el rebuild. Rebuild es básicamente es como esta misma solución que hace lo que tiene que hacer, la voy a hacer de nuevo pensando en una arquitectura distinta. Y es básicamente como yo te diría que esta sí es la mayoría de las modernizaciones, que el problema de negocio está clarísimo, está resuelto, lo hace bien, pero la restricción que tengo está más asociada a la tecnología, porque es tecnología que ya no soporto, porque es tecnología que tiene, por ejemplo, mucha deuda técnica, ya lo comentabas, que de alguna manera pusimos el tema del parking lot, yo creo que podemos tener un capítulo solo para hablar de deuda técnica, que es un temazo, pero la deuda técnica es uno de los grandes como eh, degradantes, porque no encuentro una mejor palabra, del IBE de los equipos de desarrollo. Se va a hacer una mochila cada vez más pesada que es capaz de comerse toda la capacidad de líder de un equipo entero de tecnología. Entonces, cuando aparecen estos desafíos, a veces la solución es decir, ok, estamos resolviendo el problema correcto con la tecnología incorrecta, es un buen momento para reconstruirla. Y el último, que es el rethink, que es como el más disruptivo, es cómo puedo aprovechar todo el conocimiento que he construido en los últimos, o que he adquirido en los últimos años respecto a esta problemática que estoy resolviendo, partiendo de la premisa de que todas las soluciones que construimos resuelven una problemática, y pensar en una forma nueva de resolverlo. Pensar en una forma nueva de resolverlo. Como se ve mucho, por ejemplo, no sé, como por ejemplo esta solución como de procesamiento, de digitalización, de procesamiento manual de documentos, que es un caso que estamos viendo hace muy poco. Aprovecho ahora y de repente la utilizo como incorporo algunas tecnologías que cuando construí esta solución la primera vez no tenía disponible, como no sé, Computer Vision, OCR, clasificación de texto, un modelo de clasificación, y con la tecnología de hoy soy capaz de abordar este problema con un enfoque distinto. Entonces, y por eso ahí viene el concepto de rethink, que es básicamente repensar la solución. Entonces, básicamente la diferencia tiene que ver en qué tanto rescato de la solución que existe ahora. En una trato de llevarme todo y meterlo en una cajita distinta, en la otra trato de traerme como todos los flujos de negocio y en la última trato como de rescatar el problema. Entonces, estos enfoques sí pueden coexistir. Es raro que coexistan al mismo tiempo porque estamos hablando de formas de abordar el desafío. Pues generalmente la forma en la que coexisten son cosas como, por ejemplo, cuando hay planes de migración y las migraciones se planifican en olas, muchas veces está obligado a llevarte a esta otra plataforma. Entonces de repente dice, ok, voy a llevar la base de datos a un PaaS y después de que la tenga arriba en la nube, empiezo a alguna estrategia como de rebuild que me permita como rearquitectarla o la repienso completamente teniendo en mente que es una solución que quiero apagar, por ejemplo, que también es un caso. Bien.
Vamos a hablar un poco de arquitectura y su rol dentro de la modernización. Qué buen tema. Eh, Aquí lo voy a poner con un ejemplo práctico. De repente queremos todo un ecosistema de microservicios, hablamos de ranchers, AKS, GKL, todos los juguetes que nos permiten administrar nuestros microservicios con Kubernetes. Y de repente vemos que en un ecosistema empresarial que precisamente las ventajas no son únicamente de infraestructura, sino también cómo llevas a tu equipo de un equipo que pudiera ser heterogéneo por las condiciones de que están pasando la tecnología, desarrollar en un stack o en otro o empezar a utilizar las herramientas graduadas Cloud Native según sea la necesidad de una forma bastante rápida, pero de repente vemos que dicen, bueno, vamos a modernizar todo esto, vamos a utilizar microservicios, vamos a containerizar todo y el único lenguaje que se puede utilizar es Java. Oh, qué bueno estuvo eso. Eh, sí, mira, se me vienen muchas ideas a la cabeza con ese comentario. Hoy estoy un poco más a favor de como de normar el concepto de las organizaciones políglotas. eh, es un concepto que se puso bien de moda, pero que lo hemos visto proliferar poco. Hemos visto como el beneficio no es tan latente versus la complejidad de administrar un zoológico de lenguaje, por ejemplo. Entonces es como, pero yo podría decir, todo en exceso es malo. Entonces, claro, las organizaciones, especialmente las organizaciones de arquitectura que mayormente, no siempre es así, pero con mucha frecuencia su foco es solo la tecnología. Yo creo que esto un poco también de cómo se diseña la organización, ¿verdad? Pero cuando la organización de arquitectura, su foco es solo la tecnología, para las... Al final todos actuamos en función como de los objetivos y los incentivos que tenemos. Entonces cuando tú le dices a una organización, a un equipo o a una persona, dependiendo del tamaño de la organización, tu rol es como solo mirar la tecnología, las personas van a mirar solo la tecnología. Y su driver como de decisión va en torno a la tecnología. Y van a querer tener la mejor tecnología, lo cual no es necesariamente malo, pero cuando ese propósito está por encima de los objetivos de la organización, de la razón por la que la organización existe, se desvirtúa. Entonces, cuando empieza a pasar esto, empiezan a aparecer estas como deformaciones del tipo, ok, el ejemplo que pusiste es como re bueno, es como nos vamos a ir todos a un montón de herramientas, no sé, arquitecturas de microservicios, con Jagger, con trazabilidad distribuida, con un montón de istios, y vamos a tener Mesh, y vamos a tener el API Manager que cuesta $100,000 al año, y todas las cosas, pero vamos a seguir utilizando Java 8. ¿Por qué? Porque al final esas definiciones generalmente no responden como una estrategia como de modernización integral, sino que es alguien probablemente tomando decisiones solo dentro de su ámbito de acción. No sé, el de infraestructura que le gusta la nube y quiere hacer muchas cosas en la nube, pero no hay espacio para modernizar el paradigma como de en los equipos de desarrollo. Al menos eso es lo que he visto. En realidad es una... en general cuando ocurren estas cosas, siempre el driver es como más tecnológico, es más técnico. Y ahí como mi invitación siempre era a pensar como, ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? Porque capaz si no necesité cambiar el stack, que está bien, no pasa nada si no necesito cambiar, pero capaz si no necesité cambiar el stack, vale la pena como hacerme esas preguntas atrás. ¿De verdad necesito cambiar como radicalmente como la estrategia de arquitectura? ¿De verdad necesito como poner en place todo este montón de herramientas que al final lo que hacen es como incrementar la carga cognitiva de los equipos de desarrollo, haciendo que el proceso de desarrollar y mantener estas soluciones sea aún más complejo? ¿Con qué fin? No digo que esté mal, de hecho, nosotros somos re fanáticos como de la arquitectura nativa de la nube, pero creemos que tienen que cumplir un propósito. Son un medio para un fin. Entonces, eso es bien importante. Bien, yo voy a contar como una anécdota esa. Sí, concuerdo contigo con ser un poco más normativo. Yo creo que
no soy muy del team de solo desarrollar Java, pero tampoco digo que hay que tener 12 lenguajes de programación en una organización. Pero sí hay lenguajes que tienen propósitos como muy específicos que definitivamente si estás haciendo un servicio que involucra, no sé, que tú hagas tu propio motor que maneje, no sé, videollamadas, una conferencia en tu software, quizás Rossi va a ser la alternativa y bueno, tengas tu software de gestiones que lleven y envíen facturas, boletas, pues seguramente estarán en Java. Entonces, creo que no hay que cerrar el abanico de posibilidades que está en una organización precisamente para responder a qué problema quiero solucionar. Y sin embargo, mucho el track de los arquitectos de software por muchos años está cambiando actualmente, pero ha sido muy que sabemos que el track de un arquitecto es un desarrollador de software que le interesó muchas de las cosas de arquitectura, de infraestructura, perdón, y tiene ciertas habilidades que se asocian mucho más al back, ¿no? Entonces uno ve muchos lineamientos de qué no construir en toda esta capa de servicio y tú ves todos estos tú ves sus diagramas, pero cuando pasan a los canales o a todo lo que parte que sería el front office o frontends, los casos, te dan una libertad total, mientras que los canales son aquellos que te garantizan o no el éxito de un producto. Y pienso que de ellos también deberían tener cierta normativa y regularización, ¿no? Es decir, no, porque son un poco más desechables porque no se involucran con el core. Y a la verdad, ¿sabes qué me provoca decir? No sabes realmente de qué estás hablando, porque es muy importante tomar en cuenta también cómo se desarrollan esos canales y no ver como el tercero es el que lo desarrolla, o lo pudieras hacer en cualquiera porque al final lo que importa es el core, sí, sí importa, pero tu canal es la cara hacia los clientes, a los que te compran y que esas aplicaciones esperan incluso más allá que tus aplicaciones backend. Es decir, ahora nos comparan con Facebook, Instagram, WhatsApp, que son aplicaciones subsecond que nos responden y la expectativa del usuario es la misma que tiene para la aplicación que descarga de- del banco en Bolivia, va a ser la misma que espera en Instagram. Entonces, creo que es muy importante también ser muy coherentes de las áreas de arquitectura en todos los stages donde pasa la tecnología, infraestructura, plataforma y también la parte de canales y productos digitales. Ah, Polémico este tema por dos razones. Como, sí, efectivamente, yo creo que el rol de la arquitectura, más que de la arquitectura del arquitecto de soluciones, está cambiando, que es algo que le agradezco un montón a la industria. Yo te escuchaba hablar en su momento y dije como, qué buena experiencia he tenido yo en el sentido como de buenas, de agradables, porque yo no han sido pocas las veces que me he tocado encontrar con arquitectos que en su vida han puesto una línea de código. Eh, y es lo que es nada más, como es lo que es. Y la verdad es que es gente que quizás le gusta más como definiciones más teóricas, pero al final vuelvo al punto, como cuando, cuando, cuando los incentivos y los objetivos de un área están más asociados a como a tener cierto estándar tecnológico que a los objetivos de negocio, tiende a haber este choque. Y generalmente tiende a haber este choque con lo que contabas con los equipos de canales, porque muchas veces se mueven a velocidades distintas. Yo recuerdo por ahí 2018-2019 cuando estaba así como bien de moda la agilidad, bien de moda. Era de estas modas que era rara, era como la bala de plata, era como la IA generativa de hoy. Eh, hay organizaciones que están como muy normadas, como hablaba hace un momento, que se mueven a velocidades distintas, y el concepto de como purista de la agilidad, de esta promesa de salida a producción cada semana, le rompía la cabeza al gerente de tecnología que tenía un core y decía, pero con la cantidad de evidencia que tengo que armar, me tardo 5 semanas en preparar el paso a producción, ¿cómo me dicen que no? Y de repente iba a almorzar con su amigo gerente de tecnologías de la empresa que tiene un sitio web, que sí sale, hace 4 pasos de producción al día, pero del botón verde, el botón azul, el botón verde otra vez de nuevo,
y era como, uy, qué vergüenza, ¿cómo no vas a tener agilidad? ¿Cómo no te compraste 3 kilos de agilidad esta semana? Y Gartner, que siempre tiene una definición para todos, maravilloso, muy divertido, nos hace este concepto que no recuerdo se llamaba como TI bimodal o multimodal, ya no me acuerdo. Y era que ellos decían, no, está bien, en la organización puedes hacer convivir dos velocidades, bimodal, sí, era un modelo bimodal. Entonces tienes como la velocidad para los sistemas transaccionales, que es lenta, y la velocidad para los sistemas no transaccionales, como los canales, que es rápida. Y deal with it, como sé feliz con eso. Y empezó a generarse una perversión horrible. Yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no con el modelo, que no estoy de acuerdo, eh, pero, pero se empezó a generar una perversión horrible, porque entonces, yo no sé si lo interpretamos mal, pero la industria pareciera que lo interpretó como, en los sistemas transaccionales tienes que cuidar la calidad, y en los otros no importa. Entonces empezaron a aparecer productos digitales que entregaban unas experiencias asquerosas, así, se caían a cada rato, no funcionaban, y la gente terminaba diciendo, ¿sabes qué? Voy a la agencia, déjalo así, voy a la agencia, voy a la tienda, porque en la tienda no se rompe, porque está el sistema transaccional. Y entonces se empezó a generar como esta separación, este como divorcio en esos dos mundos. Y claro, las áreas de arquitectura que de alguna forma están paradas en el medio y que sí, generalmente tienen como el desafío de gobernar la tecnología, se encontraban en este como especie de dilema en el que tienes una organización que sí quiere estar innovando, quiere estarse equivocando rápido y parecía estar dispuesta a sacrificar la calidad de lo que está construyendo, pero es una organización dentro de la misma empresa, una suborganización que ni siquiera se lo puede permitir, ni siquiera se lo puede permitir porque se te cae la página de lo que sea, el sitio público, 20 minutos, sí, que venga, que no está cool, pero que no pasa nada, que nadie se va a morir, pero que se te caiga la pasarela de pago del sistema transaccional de la tienda, eh, estás dejando de vender, entonces, que si es caótico, que tienes que responder ante un montón de entes, si eres de repente una institución regulada, entonces hay cierta complejidad ahí. Entonces, estos dos mundos se empezaron como a divorciar fuertemente, y claro, al final empezamos a tener una mirada de arquitectura que se empezó como a disociar un poco de la realidad que se está viviendo. Yo creo que esto es algo que está cambiando, empezamos a darnos cuenta, y de ahí aparecieron todos estos proyectos de modernización de que estas miradas no pueden ser excluyentes entre sí, que la calidad importa tanto en el canal como en el sistema transaccional, como en todas las capas que hay en el medio, porque la capa de integración es te la encargo, eso a veces es tierra de nadie. Y es de verdad tierra de nadie, como hay organizaciones en las que tú llegas y preguntas, ¿y quién es el dueño de esta integración? Y es como, no, mira, esa se la contratamos a un proveedor en el proyecto X de hace 5 años, y ahí está, como nadie sabe qué hace, nadie sabe cómo funciona, solo sabemos que funciona. Y cada vez que vamos a reiniciar el servidor, rezamos todo lo que no sabemos. Entonces, yo creo que un poco ese quiebre se produjo. Esta necesidad de digitalización ha hecho como que empiecen a converger estas definiciones en la que básicamente la velocidad y la calidad no pueden ser mutuamente excluyentes. De hecho, Martin Fowler dio un artículo muy bueno el que habla de que hay una correlación entre la calidad y la velocidad, que es importante. Entonces, ahí volvemos un poco más a la premisa base. Yo creo que sí es importante que hayan como ciertas definiciones, pero esas definiciones tienen que servir como una guía. Nosotros cuando hablamos del tema de Platform Engineering, como un mensaje para todos mis amigos arquitectos, que tengo un montón, eh, cuando uno está haciendo definiciones que no necesariamente uno va a implementar, no hay problema con eso, no hay nada malo en eso. Hay que pensar, tenemos que hacer definiciones que la gente quiera utilizar. Cuando el equipo de desarrollo mira estas definiciones, esas definiciones tienen que ser una guía que me ayuden a bajar la incertidumbre, que me ayuden de alguna manera, a reducir la complejidad de tomar ciertas decisiones por mi cuenta, porque alguien ya se dio la tarea de como sustentar esas decisiones. Deben ser una guía. Entonces, cuando yo veo estas definiciones, yo debo sentir como tranquilidad. Si lo que yo estoy consiguiendo en el equipo es generar angustia, probablemente tengo que revisar ahí la forma en la que estoy abordando esas decisiones. Angustias, represalias, como control, todo lo contrario a ello. Los desarrolladores, los equipos de desarrollo son los clientes de los arquitectos, por así decirlo. Y ellos tienen que estar conducidos a
a tener una buena experiencia, un buen journey de desarrollo, ¿no? Y ahí, bueno, tocamos temas como lo que es Dev Experience, Platform Engineering y lo que son estos portales de desarrollo, que bueno, ya tendremos un podcast completo para eso. Por ahora, yo creo que con respecto a la modernización nos quedaron varias cosas claras desde los testimonios y también desde algunos datos. Así que, bueno, yo creo que a modernizar todavía, que hay mucho que hacer, ¿no? A pesar del 2024 no todo está modernizado. Es un ciclo de no parar. Quizás se están persiguiendo muchas cosas con respecto a la eficiencia y eso es también mirar con lupas algunas cosas con sistemas incluso que fueron construidos hace 2, 3 años que hay que empezar a optimizar y empezar a configurar y hay que empezar a ver cómo tanto desde el punto de vista de la persona y los equipos de ingeniería cómo optimizan, pero también hablamos de temas de infraestructura y lenguaje de desarrollo también. Sí, yo creo, tengo, si puedo hacer una predicción para el año que viene, creo que el año que viene va a ser un año de modernización, donde estos temas de modernizar plataformas van a cobrar una especial relevancia en las organizaciones donde ya no están en la mesa, van a hacer conversaciones en la mesa. Todo este como hype que se ha dado este año con la inteligencia artificial generativa y con la inteligencia artificial por kilos, ha hecho a las organizaciones, si bien no ha generado los resultados que la gente esperaba, que la industria esperaba, en organizaciones a nivel como usuarios finales el impacto está siendo tremendo, pero todavía a nivel de organizaciones no estamos como encontrando esos casos de uso que de alguna manera digan la va a romper. Todos creemos que es el futuro, pero todavía no está ahí, pero sí está generando una reacción interesantísima, que al menos yo no me esperaba, que es, la organización está haciendo una introspección y se dieron cuenta, muchas organizaciones se dieron cuenta que no estaban listas para lo que venía y están apareciendo muchas conversaciones, yo diría que ha sido más o menos el tenor de nuestro último semestre, muchas conversaciones de modernizar, de decir, ok, me acabo de dar cuenta que no estoy preparado para lo que se viene y que mi mayor desafío hoy está en ese software como legado, cariñosamente hablando, que me acompaña y que me va a seguir acompañando a lo mejor. Entonces ahí tengo que encontrar alguna estrategia de modernización. Y solo para ir cerrando, es importante como, quizás como bottom line, como que cuando pensemos en modernizar, no necesariamente estamos hablando de matar, eliminar, como desincorporar ese software. Muchas veces las estrategias de modernización pasan por encontrar algún mecanismo que te permita simplificar la comunicación entre ese como mundo de tu solución más legada con el resto de tu ecosistema más digital que necesitas que se mueva a otra velocidad. Entonces, modernizar no es sinónimo de reemplazar. Eso es bien importante. Bien. Jesús Rodríguez, CEO de Dynamic Devs. Qué bueno haber grabado este episodio contigo y traer acá a la mesa tantos recuerdos de tantas experiencias que hemos vivido juntos y no tan juntos también, con muchos aciertos y desaciertos también que son parte de la industria, pero esas heridas son lo que nos hacen hoy en día. Bueno, yo creo que invitar a toda la audiencia a seguirnos en la próxima temporada en el podcast de Dynamic Devs. Ya sería la 6ª temporada, donde vamos a tener, bueno, unos cambios en producción, en mejoras e invitados referentes en la industria de Latinoamérica, Europa y Norteamérica también. Síganos en LinkedIn como Dynamic Devs, en YouTube como Dynamic Devs y en X como Devs Info, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Jesús. Chao, John. Gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.